Nuestro tema a trabajar el día de hoy es la economía y principalmente nosotros vamos a trabajar la economía ¿de dónde? De Guatemala, obviamente. No me voy a abarcar yo en la economía de otros países. En determinado momento es probable que lo hagamos, pero en este caso vamos a trabajar solo la economía. Es algo que usted tiene que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Ya que nosotros lo miramos a diario, estamos viviendo en un país donde la situación pues es un poquito inestable, la economía de nuestro país es un poquito inestable, pero vamos a ir viendo en este caso. Muy bien. Eh, Guatemala económica, o la economía de Guatemala en este caso, principalmente partimos desde que nuestra moneda es el quetzal, ¿sí? La moneda es nuestro quetzal y realmente es una moneda que por ser guatemalteca, pues tiene un valor todavía no tan depreciado, ¿verdad? En este caso, en esta situación. Permítame un segundito. No tan depreciado, ¿verdad? En este caso. Porque nosotros como ciudadanos, ¿verdad? En esta situación, nosotros conocemos que nuestra moneda, a comparación de los países, por ejemplo, ¿qué les puedo decir yo? Honduras, Nicaragua, El Salvador, bueno, El Salvador casi ya no porque ya utiliza dólar estadounidense, pero por ejemplo, México, Colombia, Brasil, todos los demás países pierden su economía muy fácilmente. Y gracias a Dios todavía nuestra moneda aún vale algo, ¿verdad? A nivel internacional en este caso. Es algo que usted tiene que tomar bastante en cuenta porque es importante, ¿verdad? Que usted la conozca. Sabemos que tenemos billetes de diferente denominación, pero todos estos son nombrados como una moneda eh, llamada quetzal. No crean que solo el billete de la denominación de un quetzal es el único, sino que existen los demás, ¿verdad? En este caso. Bueno, en Guatemala es un país que se sostiene por muchas exportaciones, ¿sí? Por muchas exportaciones del café, del azúcar, los plátanos o bananos, el cardamomo y la carne vacuna, es decir, el ganado. También es un país que se sostiene por las divisas de Estados Unidos, en este caso, ¿sí? Y es algo que, o sea, las divisas o remesas que le llaman, ¿verdad? Comúnmente se conocen. Guatemala es uno de los países que importa uno de los mejores cafés a nivel mundial, no solamente a nivel de América, ¿verdad? Sino que a nivel mundial, al igual que su azúcar y su cardamomo, ¿sí? En este caso, somos un país bastante exportador en estos aspectos. Y tenemos lo que son algunas importaciones. Cuando nos dicen importaciones, chicos, ¿qué quiere decir? Que nosotros las compramos. Y vieran que es algo triste, podemos decir algo triste, porque Guatemala, según los estudios que se han tomado, pues en Guatemala hay petróleo y lo que nosotros hacemos es dejar que otras empresas vengan y se apoderen del petróleo de nuestro país y lo exporten al de ellos, ¿verdad? Obviamente, y después nos lo vendan muchísimo más caro. Y es algo que en nuestra economía pues afecta bastante, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos las importaciones, que se importa el combustible, los productos derivados del petróleo, cuáles son estos productos, el gas, entre otros aspectos, el gas propano, el que a usted le sirve para hacer su desayuno, también maquinaria, cereales, fertilizantes y vehículos. Incluso, si usted ha visto la noticia, por este último han habido problemas a inicios de este año que no querían que se dejara la importación de vehículos a Guatemala porque ya habían demasiados. Es decir, ya, o sea, habían demasiados y realmente querían hacer otro tipo de situaciones en Guatemala, ¿verdad? Entonces, por esa razón, querían prohibir o aumentarles las importaciones de los vehículos a nuestro país.
Y acá pues tenemos principales socios comerciales como es Estados Unidos, España, Alemania, Costa Rica, Nicaragua, ¿sí? En las exportaciones, ¿qué quiere decir? Que ellos son los principales consumidores de nuestro país, ¿sí? Pero en las importaciones, es decir, a quienes les consume Guatemala, le consume a Estados Unidos, a México, Corea del Sur, España y Venezuela. Es prácticamente, acá se va dando diferentes, si se dan cuenta, en lo que nosotros compramos, pues viene siendo casi lo mismo que lo que exportamos, ¿sí? Pero es por esa razón que en Guatemala la economía es muy inestable. ¿Por qué les digo inestable? ¿Alguien que tenga una idea por qué la economía de nuestro país es inestable? Pero no todos, chicos, porque me quedo sordo a la hora que hablo. A ver, vamos a leerlos. Vamos a ver. Por ahí algunos de ustedes me escribieron. Vamos a ver. ¿Por qué piensan ustedes que... Pues les voy a lanzar la pregunta mejor. ¿Por qué piensan ustedes que la economía de nuestro país es inestable? ¿Por qué creen ustedes eso? Tal vez por la corrupción del gobierno. La corrupción del gobierno, ahí está un factor. Podríamos decir que sí. Pero vamos a ver, lo miremos desde el lado solo económico. No nos metamos a la política. A ver. Muy bien, pero muchas gracias por tu aporte, que eso es lo que está afectando principalmente Se en dice este. que antes, antes nosotros los guatemaltecos vendimos oro por espejos, algo así. Por ahí va también. Muy bien, Profe, correcto. Sí, dime. puede que sea por la falta de trabajo. Por la falta de trabajo también. Muy bien, ahí tenemos diferentes razones. Sí, dime, Josué. Yo pienso que tal vez porque a diferencia, digamos, los productos que compramos son muy caros, como los vehículos y toda esa maquinaria, pero los productos, sin embargo, que nosotros vendemos no son tan caros como esos. Muy bien, correcto. Sí, por ahí alguien más quería hablar. Vamos a ver, Sofía. Yo, profe. Sí, dime, Pablo. Era lo mismo que había hecho José. Ah, muy bien. Muy bien, dime, Pablo. Tal vez la manera en la que se maneja el dinero. La manera que se maneja el dinero, muy bien, también, excelente. Pero acá déjenme decirles, todas sus ideas están excelentes. Pero lo que se basa, por qué nuestra economía es muy inestable en todo sentido, es porque dependemos de otros países. ¿Sí? Dependemos de otros países. Si Guatemala fuera totalmente independiente, pues no nos daría este problema. Pero en este caso dependemos de muchos de los países, por ejemplo, dependemos de Estados Unidos, México, Corea del Sur, España y Venezuela. Supongamos, Venezuela es uno de los importadores de petróleo a nivel mundial más grandes. Y acá lo que pasa es de que nos venden el petróleo, ¿verdad? Y si en Venezuela hay algún tipo de situaciones, va cambiando, situaciones baja o sube, el precio, obviamente la economía de Guatemala se ve afectada. Si ustedes, no sé si ustedes han visto o han escuchado que por lo regular en Guatemala, si sube la gasolina, todos los precios se disparan. Todos los precios de comida, sea lo que sea, insumos, entre otras cosas, sube. ¿Y la gente por qué le sube el precio? Porque el transporte, pues obviamente va a subir. Pero acá los guatemaltecos no somos conscientes porque baja la gasolina, pero los precios ya no bajan, los precios se mantienen. Y es más, si vuelve a subir la gasolina, ellos le vuelven a subir el precio. Entonces, somos un país muy dependiente de lo que pase en el exterior y por esa razón nosotros nos vemos afectados en nuestra economía. Si el dólar o pasa a X o Y razón en, supongamos, en Estados Unidos, si la economía se ve afectada, la economía estadounidense, en Guatemala también repercute.
¿Por qué razón? Porque si en Estados Unidos se repercute en la economía y es uno de los de las importaciones y exportaciones más grandes de la que nosotros tenemos, entonces en este caso, pues por obvias razones vamos a siempre a chocar, ¿verdad? Siempre vamos a tener el problema o el inconveniente de poder decir, bueno, qué ganas, ¿verdad? O sea, sí ha subido bastante la gasolina y si se dieron cuenta en otros países, por ejemplo, yo les doy el ejemplo de Venezuela. Es un nivel de vida muy, muy malo, pero la gasolina, el galón de gasolina está como a 25 centavos de dólar. O sea, casi usted, o sea, tiene 4 galones de gasolina, ¿sí? Por $1, ¿sí? O por unos $5 usted va a fulear exactamente todo un vehículo, que algo acá en Guatemala, pues es imposible, ¿verdad? De hacer esto, a excepción que sea una motoneta, ¿verdad? O en este caso, incluso una motoneta no se llena con $1. Aproximadamente tendríamos que utilizar unos $3 o $4 para poderla llenar en este caso. Pero con decirles eso, que nuestra economía siempre va a estar basada en el exterior. Y es algo muy perjudicial porque, quiera que no, los más afectados a final de cuentas de lo que hacían por ahí, Enrique nos decía, nos daba la referencia de la política, pues, y el mal manejo, no recuerdo quién fue el que me mencionó el mal manejo del dinero acá en Guatemala, es algo que va a afectar grandemente a nuestro país, ¿sí? Eh, la verdad estamos en una situación donde ahorita en pandemia se aprovecharon muchísimo de la emergencia, demasiado diría yo, donde pues los fondos fueron mal gastados de todo el pueblo, ¿sí? Yo les digo de todo el pueblo porque la verdad fue un gasto casi innecesario. Para algunas personas probablemente sí fue beneficioso, pero para otros creo que no, ¿verdad? Entonces, sí fue un gasto casi innecesario, pero realmente, como les decía, por eso es que nuestra economía es tan, en, en años está muy bien, en otros años está muy mal. Imagínense de llegar a tener el valer más que el dólar, porque antes el quetzal valía, por ejemplo, por un quetzal le daban $2 a usted. Antes estaba como el peso. Pero de caer a eso, ahora que por $1 nosotros tenemos que pagar 8 quetzales es demasiado. O sea, entonces sí, nuestra economía es muy, muy inestable a nivel de la historia. Las principales industrias, chicos, en Guatemala, las principales industrias tenemos que es la industria azucarera, de artículos textiles, de prendas de vestir, muebles, productos químicos, metales, cauchos y también el turismo. Ahora el turismo ya es una industria y esta industria pues es bastante. Sí, por ahí me decían, me lanzaban una pregunta si Venezuela es un país tercermundista. Correcto, todavía es un país tercermundista, a pesar de sus virtudes que tiene, pero es por la dictadura que se vive en ese país. Ya ahí poco a poco vamos a ir conociendo qué es todo esto, ¿verdad? Pero como les decía, en estas situaciones, cuando nosotros hablamos de las industrias, ¿verdad? Ya poder ver a la industria del turismo, en este caso ya es bastante beneficioso, porque en otros países ya imagínense, Guatemala hasta ahora la está incluyendo como una industria, ¿sí? En los últimos 10 años creo que la está incluyendo como industria, porque antes no era tan relevante, sí, pero ahora ya se dio cuenta que se puede ganar por medio de eso. Y Guatemala es un país turísticamente muy atractivo por sus diferentes riquezas. Algunos me decían, me recuerdo muy bien, hace algunos años un estudiante me dice, a mí me gustaría irme a conocer España, Estados Unidos. Él me decía un montón de países y yo le decía, pero usted conoce Guatemala, bueno, tan siquiera Huehue. Él era de un municipio de Huehuetenango. Y yo le decía, usted tan siquiera conoce todo Huehue para que pueda ir a conocer todos esos lugares. Y primero, yo soy de la idea que siempre tenemos que conocer nuestro país, de una o de otra manera, siempre conocerlo, porque va a ser bastante, bastante
beneficioso que usted lo conozca y lo pueda tener en este caso a la mano, ¿verdad? Para poder ir a conocer diferentes lugares. No sé si tengan alguna duda por el momento, chicos. Como les digo, tenemos la industria del petróleo, pero no la utilizamos porque no es nuestra. Es algo que nuestros presidentes y la han cedido. Así que es a beneficio de ellos, ¿verdad? Entonces es algo que no le trae beneficio al pueblo. Y algo que sí realmente nos mantiene ahí sí que a todos, es la agricultura. Sí, principalmente el cultivo de caña de azúcar, el maíz, plátano, café, habas y cardamomo. También la economía se basa, chicos, en el precio, increíblemente, del café y del cardamomo. Si ¿qué les puedo decir yo? Si un quintal de café está bien pagado, es decir, unos 2,000 a 3,000 quetzales, esto quiere decir que va a haber buena economía en el resto del año en Guatemala, igual que el del cardamomo. Pero, por ejemplo, hubo un tiempo donde el quintal estaba como llegó a valer 500 quetzales, creo yo, o menos. Entonces sí, la economía se vio bastante afectada porque las exportaciones, perdón, ya no eran las mismas y no había ganancias para los agricultores, ¿verdad? Y también lo que es la ganadería. La ganadería es uno de los principales eh, fuentes de ingreso a nivel nacional, que podemos decir el ganado vacuno, ovino, porcino y avícola, ¿verdad? En este caso, ¿sí? Para que nosotros tomemos en cuenta eso, principalmente en las costas de Guatemala es donde usted puede ver el, el producto de la ganadería o de los ganaderos, que es el vacuno y el ovino. Usted lo puede ver en este caso y en otras situaciones, en nuestro medio podemos ver el avícola, bueno, casi en todos los lugares, el avícola al igual que el porcino, ¿verdad? Entonces, sí es algo que usted tiene que conocer, ¿verdad? En este caso para nuestro país. Muy bien. Y tenemos recursos naturales bastante grandes, que es el petróleo, el níquel, maderas raras y pesca. Principalmente yo me quiero enfocar en el tercero, pero por ejemplo, hablemos del petróleo, es algo que pues no está ya en nuestras manos, son empresas ya internacionales, no nacionales, las que exportan este material y no nos da beneficio para nuestro país. Igual hay grandes minas de níquel a nivel nacional, hay bastante, principalmente en la franja transversal del norte, que es por una parte de Varillas, de Quiché, entre todos esos lugares, hay mucho material precioso, ¿verdad? En esos lugares. Y lo que son maderas raras, chicos. El año pasado, si no estoy mal, o hace 2 años, algunos diputados quisieron aprobar alguna reforma, si no estoy mal, en contra de la tala de árboles, ¿sí? En contra de la tala de árboles excesiva, porque en algunos departamentos es exagerado lo que es la tala de árboles. Y ya la deforestación es bastante grande y no hay una reforestación, ¿verdad? O sea, es decir, volver a plantar más árboles. Si ustedes saben, pues aproximadamente que un árbol crezca pasa de 25, 30, hasta 50 años en crecer un árbol a su nivel más grande y que en menos de 20, 10 o una hora lo boten, ¿verdad? En este caso. Entonces, la tala de árboles en Guatemala pues es bastante excesiva, es impresionante, mejor dicho, y es bastante perjudicial porque al final de cuentas, em, el año pasado creo yo, se cotizó en la bolsa de valores el vital líquido, que es el agua. Se cotizó, ya tiene precio el vital líquido en Estados Unidos, en otros lugares, pero ¿por qué razón?
porque ellos no tienen unos recursos naturales como los que tiene Guatemala. Huehuetenango es uno de los que ha tratado la manera de estar ahí sí que en la vanguardia de poder proteger algunos lugares, pero el crecimiento de la población es bárbara, chicos, y eso es algo que afecta increíblemente lo que son nuestros recursos naturales. Por ejemplo, yo les puedo decir, acá cerca de mi casa, yo me vine, bueno, nos venimos a vivir con toda mi familia cuando tenía aproximadamente 6 años. Cuando tenía aproximadamente 6 años venimos acá, nos mudamos para acá donde estoy viviendo actualmente y esto era una preciosura, ustedes. Esto era una preciosura que habían literalmente árboles hasta para que usted hiciera lo que quisiera en los árboles frutales, entre otras cosas. Y conforme van pasando los años, chicos, ya se están acabando esos árboles. Anteriormente teníamos tal vez unas 3, 4 cuadras, digo yo, de puro bosque. Ahora, pues ya no. Aproximadamente habrán unos, ¿qué les puedo decir yo? Unos 50 metros tal vez, unos 100 metros cuadrados tal vez de árboles. Ya no hay y es algo que se está viendo afectado. Cuando yo les digo porque cuando nosotros nos venimos acá a vivir, puchica, usted abría un pozo donde usted quisiera, encontraba agua, ¿sí? Encontraba agua y a niveles muy, casi en la superficie, eran unos 2 o 3 metros, usted excavaba y ya encontraba lo que era el vital líquido. Ahora, una vecina abrió su pozo, tuvo que, casi fueron 10 metros de profundidad para ya encontrar agua. 10 o 8 metros nos decía que tuvo que excavar, ¿verdad? Y es bastante, o sea, a comparación de cuando nosotros venimos, sí es grande la diferencia. Entonces, y en los lugares donde ustedes viven, pues lo van a ir viendo poco a poco. Si usted vive, por ejemplo, en lugares donde hay campo y todo por el estilo, ya se empezó a dar cuenta de que las personas ya están construyendo en esos lugares o ya se está sobrepoblando, ¿verdad? Estos lugares. Y esto es más que todo, pues, perjudicial para nosotros, porque quiera que no, al final de cuentas vamos a ser, tal vez ustedes y yo no en un futuro, pero las futuras generaciones son las que se van a ver más afectadas. Muy bien. No sé si tengan alguna duda, chicos, con lo que hemos hablado el día de hoy, con relación a la presentación, No, profe. ¿no? Profe, Muy bien. Si se recuerdan, No, profe. No, profe. muy bien, gracias. Si No. se recuerdan, chicos, yo acá en la presentación yo les mostré las fuentes de economía de nuestro país, ¿sí? En este caso. Em, yo les mostré la economía de nuestro país para que usted pudiera ver y eso se basa por medio de la tarea que ustedes van a tener. La tarea que ustedes van a tener nos dice, ¿verdad? En productividad y desarrollo, nos dice que la economía y su efecto en el ambiente, o sea, en su entorno, ¿verdad? Ambiental en el entorno. Su tarea es investigar y copiar en tu cuaderno 10 fuentes de economía en tu entorno. Es decir, yo cuando les hablo en su entorno es en todo el departamento de Huehuetenango o pueden tomar todo el país, ¿sí? En este caso, yo ahí les mencioné algunas ustedes la pudieron ver ahí. De la misma forma yo voy a estar subiendo el video para que ustedes lo puedan observar, no hay ningún problema. Y también tienen que enumerar, de cada una de ellas tienen que enumerar usted qué consecuencias le da al medio ambiente. ¿Sí? ¿Qué consecuencias? Profe, Manda. tengo una duda. Eh, digamos, la tarea la vamos a enviar por el correo de Gmail, así como ayer. Correcto, sí, correcto. Muchas gracias. Las dos tareas me las pueden enviar en un mismo correo. No tengan pena, no hay ningún inconveniente. Profe, ¿Manda? Britney preguntó si estaba grabando. Sí, sí, la clase fue grabada. Gracias, muy amable, muy amable. Sí, la clase la grabé ambas.
para que ustedes la pudieran ver. Solamente ahorita sí voy a detener la grabación. No sé si tengan alguna otra duda antes de parar la grabación, chicos. Profe, Sí, dime. en las consecuencias tenemos que poner una o Eh, dos. Como mínimo son 2, máxima 5. Máxima 5. De 2 a 5. Ok, gracias. Dime, Carlos. Profe, tengo una duda. Sí, dime, Carlos. Tenemos que poner una fuente y después, y a la par o abajo de la fuente, tenemos que poner sus consecuencias en el medio ambiente. Correcto, sí, correcto. Tienes que colocar, por ejemplo, yo les digo, ¿qué les puedo decir yo? Vamos a ver acá. La empresa, la cervecería internacional, vamos a ver, la cervecería nacional, un ejemplo, ¿verdad? La producción, o sea, sí es una fuente económica de nuestro país, pero tiene varios factores ahí sí en contra. Por ejemplo, la contaminación excesiva del medio ambiente por medio de la creación de envases, de envases no reutilizables, la contaminación o la creación de diferentes desechos, porque no crean ustedes que no se crean desechos, el vidrio, entre otras cosas, las bolsitas, porque también son los creadores de las bolsitas. Entonces sí pueden ustedes colocar de 2 a 3 a 5 consecuencias, ¿sí? No importa. ¿Alguna otra duda? Profe, las fuentes de economía son de Guatemala o específicamente de Huehue. No, son de toda Guatemala. Si usted quiere y encuentra de Huehuetenango, está excelente. Si no, pues también de toda Guatemala. No hay ningún inconveniente. Gracias, profe. De nada. Profe, una pregunta. Sí, dime, Sofía. ¿Las fuentes de economía pueden ser naturales como por así decirse artificiales, por pregunta? ¿O Eh, solo... sí, pueden ser de ambas. Pueden ser de ambas, no hay problema. Gracias, profe. Incluso hay fuentes de economía que no causan desechos. Hay fuentes de economía que no causan desechos. El claro ejemplo, yo les puedo decir, de una fuente de economía es el turismo, pero esta sí causa muchos problemas, muchos problemas a nivel nacional, incluso a nivel de Huehuetenango causa problemas. Entonces es algo, Profe, pero digamos que sí podríamos poner esa del turismo. sí, sí la pueden colocar, no hay problema. Y enmarcar sus consecuencias. Muy bien. No sé si tengan alguna otra duda, chicos. ¿Las consecuencias pueden ser positivas y negativas o solo No, negativas? consecuencias, chicos, todas son negativas, ¿sí? Al medio ambiente. Sus consecuencias al medio ambiente. Profe, y así como las consecuencias se pueden repetir. Sí, sí hay diferentes, sí, no importa. Ajá. Sí, las consecuencias pueden ser repetibles. Muy bien.